El pensamiento libre, el conversatorio que semana a semana permite que la audiencia conozca los talentos que tenemos en nuestra patria, las grandes obras que realizan las personas que se han dedicado al servicio. En este caso, invito a este programa de hoy al doctor Alonso Saninfo Negra, abogado bolivariano, especialista en derecho tributario. Es un hombre dedicado al derecho toda su vida, grandes facetas jurídicas, pero tiene unas facetas humanas que también vale la pena resaltar. Bienvenido, doctor Alonso. Muchas gracias, Antonio. Vamos a empezar discutiendo, porque tú dices que es un conversatorio. Y según Juan Luis Mejía, el conversatorio es el lugar, como el auditorio. Lo que se lleva a cabo es una conversación. Pero eso es problema con Juan Luis. Y dejémoslo así porque después lo invitaremos para que definamos el asunto. Lo importante aquí es que podamos hablar y le transmitamos a nuestra audiencia muchas de las grandes obras que se realizan en la vida por múltiples personajes. Por eso hoy viene usted, porque usted tiene una historia para contar. Te agradezco mucho, Antonio. Es bien importante que la gente conozca todas estas cosas positivas que hacemos, porque las noticias y las redes sociales y demás siempre están orientadas a la mala noticia, a la tragedia, al robo, a la corrupción, a tantas cosas. Y muy pocas veces se ocupan de lo bueno que se hace por los hermanos que lo necesitan a uno. De modo que es una oportunidad que agradezco mucho y ojalá logremos transmitir un mensaje positivo y que invite a la gente a cambiar sus actitudes y a mejorar en las relaciones con los demás. En ese aspecto le quiero decir que no voy a hablar de sus grandes cualidades y calidades jurídicas en el tema, entre otros, de reorganizaciones empresariales que ha tenido múltiples a cargo, que lo hace muy bien y que busca que las empresas salgan adelante. Construir, construir y construir es lo que buscamos todos. Hay otros que quieren es destruir, pero usted específicamente busca la salida jurídica precisa para salvar compañías. Pero ese tema lo discutiremos en otro tertulia, pues para decir el término adecuado, en el que hablemos de ese aspecto que hay historias inmensas para contar. Hoy me quiero referir a ese momento histórico que usted tuvo en su vida, cuando como abogado le hicieron unas consultas jurídicas sobre una fundación, hoy una gran fundación, la Fundación Berta Arias de Botero. Cuéntenos cómo llegó allá y qué hace hoy esa fundación tan importante para Antioquia y para Colombia. Lo has dicho muy bien, fue el ejercicio del derecho el que me llevó a esta fundación, porque algún abogado había hecho una reforma estatutaria que le generaba dudas a los fundadores que en ese momento todavía vivían, la señorita Dolly Botero Arias, que se hizo llamar señorita hasta el día de su muerte a los 92 años, y su hermano don Alberto, 2 o 3 años mayor que ella. Y a raíz de este estudio, tomamos la decisión de organizar la fundación en debida forma, porque era manejada muy descuidadamente desde el punto de vista de lo formal. Y una vez logramos toda esta estructuración y crear una junta directiva, invitar empresarios y personas profesionales a ayudarnos allí en la junta, primero falleció don Alberto, después la señorita Dolly, y me dejó ese encargo. Entonces, la vida es la que lo especializa a uno y la que le enseña
¿dónde tiene que estar? Me vinculé hace 20 años y he presidido la junta directiva hace 18 y he estudiado bastante el tema del envejecimiento y de la vejez y de las consecuencias que esto tiene en una sociedad que se envejece día a día. Ahora profundizamos un poco sobre eso. Y me enamoré del tema y del servicio. Y aquí estoy 20 años después contándote un poco lo que hemos aprendido allí. Para contar, pues lo hará a continuación, pero es una fundación que además genera recursos empresariales para mantener toda una institución. Es autosuficiente. Y las fundaciones, muchas han carecido de ese elemento. El Papa Benedicto XVI hizo una carta muy bonita al clero del mundo diciéndole que no hicieran obras basadas solo en la buena fe y en el deseo de servir de un sacerdote y después le dejaban una quiebra al Vaticano para que la bregara. Que la autosuficiencia y la sostenibilidad deben ser los dos elementos sin los cuales no se hagan fundaciones. Hay 5 tipos de fundación desde el punto de vista de cómo se sostienen, directamente relacionados con su capacidad de salir adelante. Los fondos, como Rockefeller, como Fraternidad de Medellín, que financian con los rendimientos de un patrimonio unas obras y naturalmente nunca gastan más de lo que deben y están aseguradas. Las empresariales, las hay importantísimas. Las de Bancolombia, Sura, en fin, en educación hacen cosas importantísimas. La del éxito en nutrición, importantísima. Y muchas otras. Donde la empresa fundadora y directora pues aporta lo necesario para que se mantenga y funcione. Las nuestras, que tienen un área patrimonial que genera recursos para sostener una obra social que ejecuta también en forma directa. Eso nos lo contará enseguida porque vamos a corte comercial. Doctor Alonso, continúe con esa explicación que nos estaba dando. El modelo de fundación autosuficiente con un área de negocios y de creación de riqueza y un área de ejercicio de una actividad social, para mí es la ONCE, Organización Nacional de Ciegos de España. Nació de la entrega a los ciegos para la venta de la lotería, pero la lotería se volvió virtual. Y entonces ya no hay cieguitos. A usted y a mí nos tocó ver los cieguitos en el atrio de la Candelaria vender la lotería. Me está acordando de eso precisamente. Eso ya no existe. Entonces ellos hicieron todo un desarrollo de un grupo económico y financiero que interviene en salud, en inmobiliario, en turismo, y con eso hace una extraordinaria obra social en España con los ciegos. Existen otras fundaciones, que sería la número 4, que vive de los servicios que presta. Por decir algo, el hospital Pablo Tobón vende sus servicios, con ese dinero se sostiene y va adelante. Y unas que están condenadas a muerte que viven de la caridad.
porque hasta el más generoso se cansa. Decía José José que hasta la belleza cansa. Imagínate dar plata. Entonces los benefactores se cansan y se van disminuyendo y demás, y este tipo de fundación ya hoy por hoy yo creo que no es viable. Nosotros, como te digo, estamos en el grupo que autogenera recursos. Somos muy estrictos en no abusar de la figura. Lo que son negocios y operaciones inmobiliarias y mercantiles los hacemos en sociedades comerciales que pagan sus impuestos adecuadamente, etcétera, y los rendimientos son los que destinamos a la obra social. El año pasado tuvimos una inversión directa en beneficio de los ancianos, que es nuestro objeto social, de más de 4.000 millones de pesos. Y en los últimos 10 años hemos invertido más de 50.000 millones. Usted utiliza un término que me gusta a mí, pero que normalmente hablamos es lo contrario. Decimos el adulto mayor. ¿Por qué no utilizamos el lenguaje real, la vejez, el anciano? Esos son eufemismos. La sociedad, cuando tiene que referirse a algo, pero decirlo con las palabras directas y claras, le parece contraproducente, inventa eufemismos. Por ejemplo, aborte, mate ese niño que tiene en su vientre. Esta sociedad humana se debiera acabar, no volvamos a tener hijos. Eso no se puede decir. Entonces se crea el eufemismo. Usted tiene el derecho a la interrupción voluntaria de la gestación. Para no decir las cosas por su nombre. Cuando la vida se volvió algo negativo, a partir de 1960 más o menos, y llegaron a la conclusión de que lo mejor que le podía pasar al mundo era que no parieran las mujeres y que no hubiera niños, pues evidentemente no quieren tener viejos. Porque si una sociedad no quiere los niños, pues mucho menos va a querer los viejos. Siempre será más fácil querer un niño que un viejo. Una juventud hedonista, egocéntrica. Algún día te decía, al estilo de la película del lobo de Hollywood. Entonces, viejo, anciano, se volvió algo que se mira peyorativamente, algo a lo que no se desea llegar, algo que no es un objetivo en la vida, como fue durante prácticamente toda la historia. En Grecia se morían de 35 años y en Roma de 35 a 40. El personaje central del escrito de Cicerón de Senectute, que no inventó nombres, de la vejez de Senectute, Plinio el Viejo se refiere a sí mismo diciendo ahora que llegué a mis 50 años. Ese era un hombre viejo en Roma. Pero llegar a viejo era un objetivo y era algo fabuloso. A Roma la hizo el Senado. Senado significa Consejo de Ancianos. En nuestra actual sociedad, si definimos los criterios con los cuales definimos bueno y malo, nos enseña Hollywood: juventud, belleza y fuerza. Y el anciano no tiene ninguna de las tres. Entonces, decir viejo, decir anciano, es decir pobrecito, enfermo, de malas.
Entonces empezamos a inventar eufemismos. Adulto mayor, ¿qué es eso? Yo soy el adulto mayor que usted. Usted es un adulto mucho mayor que el señor camarógrafo. ¿Qué diablo es adulto mayor? La edad dorada. Eso era el descubrimiento de las minas de oro en California. Eso no tiene nada que ver con la edad. La tercera edad. Ese sí que me cae en gracia. ¿Cuál es la tercera edad? Infancia, juventud, edad madura. Entonces la tercera edad son como los 22 años, ¿no? Son eufemismos para eludir llamar las cosas por su nombre, porque eso no es bien visto. Doctor Alonso, vamos a un corte comercial. Magnífico. Doctor Alonso, para evitar todos esos eufemismos, ¿cómo debemos hablar claramente? Sí, Antonio, va. Es que el tema de la vejez está directamente relacionado con el tema de los nacimientos. Entonces la sociedad a partir de 1960 más o menos, usted decía, empieza a controlar la natalidad y esto lo han llevado a tales extremos que hoy por hoy tenemos crecimientos negativos. Para mantener el número de una población se necesita que cada pareja tenga 2.17 hijos. Italia va en 1, España va en 0.9, Colombia en 1.6. Esto genera crecimientos negativos, pero mientras se dan los crecimientos negativos, genera un envejecimiento tremendo de la población. Entonces, lo que llamábamos la pirámide poblacional, que era perfectamente piramidal, con un vértice muy pequeño de ancianos, una gran masa productiva y activa y una gran base de niños. La base se ha reducido sustancialmente, gracias a la medicina y a otras cosas, el vértice se ha abierto y vamos en camino de invertir la pirámide. El Japón tiene hoy 126 millones de habitantes. Si las cosas siguen como van, para el 2050 va a tener 100 millones. Ahora perdió 26. Pero de esos 100 millones, más del 40% serán mayores de 60 años. Entonces, esta sociedad disgregada que creamos, donde los niños deben ser educados por el Estado, porque ya no hay familia o no quiere que haya, los jóvenes están en su momento de productividad y de autosuficiencia, y los ancianos son una carga, unos muebles viejos que hay que hacer a un lado. Esa sociedad segregada, que no va a ser viable desde el punto de vista de la seguridad social y desde el punto de vista económico. Hay que cambiarla por una sociedad que sea un modelo de cohesión, donde volvamos a estar todos unidos. El manejo del envejecimiento de los últimos 50 años ha creado una Europa de gente sola. Primero se creyó que solo los más viejos sufrían soledad. Ahora han descubierto que también muchos jóvenes están sufriendo de soledad. Entonces el Reino Unido ha creado el Ministerio de la Soledad para mandar unas muchachitas trabajadoras sociales y tal, hacerle visita a los viejitos. Eso no resuelve nada. El problema es que matamos la familia. La familia se encargaba de sus viejos. Cuando nosotros éramos niños convivíamos con los abuelos. Ahora no. Entonces, hay que volver a la cultura de la vida.
donde la sociedad se recree permanentemente y tenga una niñez que va a ser el soporte futuro, y donde unos ancianos participen activamente de la vida social. Son un recurso valiosísimo. Tienen mucha sabiduría, tienen mucha experiencia, tienen mucho conocimiento, tienen enormes servicios que prestar. Y si decimos lo contrario, quedamos sobrando, además tú y yo, entonces tenemos que cuidarnos de eso. Nosotros predicamos que debe haber una ciudad de la vida, pero no como eslogan de político, sino como una ciudad que fomente la vida. No hay que tener familias de 12 hijos, estamos de acuerdo, pero sí tengamos siquiera los 2 y pico. Pero más importante que eso, criemos los niños en familia y cuidemos nuestros viejos en familia, donde el hilo conductor es el afecto, no la obligación. Yo, siendo consecuente con esta manera de pensar, organizo cada año una tertulia que llamo Tertulias de la Sabiduría. Y allí invito personas de la ciudad, mayores de 70, 75, 80 años, Cochise, Chucho Vallejo y otros sabios importantes. Te traje aquí los 2 ejemplares que hemos hecho de estas tertulias. Y nuestro proyecto fundamental es construir una ciudad de la vida, un modelo de cohesión social, donde cuidar a los ancianos al lado de los niños y al lado de los jóvenes, vinculados, queridos. Vamos a llamar este proyecto la ciudad de la vida. Ya tenemos la tierra en el Hatillo. En el Hatillo. Tenemos la licencia de construcción y estamos en una acumulación de recursos y demás para efectos de hacer la construcción. Hemos hecho un libro sobre la fundación y sobre este tema de los ancianos, que lo hemos titulado precisamente La ciudad de la vida. Así se llama un proyecto en Le interrumpo. en Padua. Esta ciudad de la vida tiene casi que una ciudad completa, ¿no? Desde la niñez, de los viejitos, Sí, todo. la idea es construir para unos 500 ancianos en primera etapa y hasta 1000 en segunda. Con el padre Gabriel Mejía, el fundador y presidente de Hogares Claret, ya tenemos anteproyecto y estamos desarrollando todo el tema para hacer el lugar de los niños, juntos, pero no revueltos, allí al lado. Y hay que trabajar para lograr también la vinculación de jóvenes. Inicialmente habrá una vinculación de jóvenes universitarios. En Europa están haciendo una cosa interesantísima, Antonio. En una casa de ancianos se le presta gratuitamente la habitación y se le da la comida a un estudiante universitario que tenga pocos recursos. Y él paga, por decirlo de esa manera, con 30 horas de acompañamiento a los viejos. No se trata de que nos hagan la comida ni nos limpien los pisos, no. Que les brinde 30 horas de compañía, de afecto. Ajedrez, parqués, conversa. Juega cartas, le lee el libro, le empuja la silla de ruedas, lo acompaña a un paseo por la localidad, en fin. Ha generado unos resultados extraordinarios. Los ancianos están muy contentos porque es como convivir con el nieto. Y el muchacho da unos rendimientos excelentes porque vive en un medio sano y en lugar de estar por allí perdiendo el tiempo o en fin, se concentra en sus estudios. Doctor Alonso, el tiempo nos mata. Ese es el tirano. Creo que vamos a tener que continuar este conversatorio en otra oportunidad. Pero un mensaje final de la Fundación Bertalias a la audiencia
sobre la niñez y la vejez. Los ancianos son un recurso muy valioso. Tienen la gran capacidad de enseñarnos y darnos afecto. Si los integramos, tendremos una sociedad mucho mejor. Algún día debíamos hablar del empoderamiento de los ancianos y hacerlos líderes del manejo y desarrollo de la ciudad. Lo haremos, doctor Alonso. El Pensamiento Libre le agradece la presencia aquí, en este programa. A usted, Antonio, yo disfruto mucho hablar de estos temas e invitar a la gente a pensar sobre ellos, ahí sí, como innovación. Muchas gracias.